Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. La verdad es que hoy estoy sintiendo una energía muy especial, una mezcla de emoción y anticipación. Y es que el tema que vamos a abordar es de esos que te calan hondo, que te hacen replantearte cosas y sobre todo, que te invitan a conectar con la vulnerabilidad humana. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro, resonará con muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de Mert, un nombre que quizás ya ha cruzado sus pantallas, un nombre que se ha asociado con talento, con éxito, con una imagen pública cuidadosamente construida. Pero hoy, vamos a ver a Mert desde una perspectiva diferente, desde un ángulo más íntimo y humano. Vamos a hablar del mensaje que ha roto el silencio, un mensaje dirigido a Afra, y que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los medios de comunicación. Un mensaje que, les aseguro, les tocará el corazón y les hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, quiero invitarlos, como siempre, a unirse a esta comunidad. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre trato de traerles contenido que sea interesante, que provoque la reflexión y, sobre todo, que nos haga sentir algo, que nos conecte con nuestras propias emociones y experiencias. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si lo que ven les resulta valioso. Su like es como un combustible para mí, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que quizás en un primer momento no evoquen una historia concreta en sus mentes. Pero detrás de esos nombres se esconde una trama de conexión, de sentimientos profundos, de momentos compartidos y, crucialmente, de silencios. Silencios que, como veremos, han jugado un papel fundamental en esta historia. En el mundo del espectáculo, en el mundo de las relaciones públicas, a menudo se crean expectativas irreales. Se idealiza la vida de las celebridades, se asume que todo es perfecto, que las relaciones son cuentos de hadas y que las personas que vemos en las pantallas son figuras inalcanzables, exentas de los problemas y las emociones que nos aquejan a nosotros, los mortales. Pero la verdad es que detrás de cada nombre famoso, detrás de cada sonrisa pública perfectamente ensayada, hay una persona real, con sus propias luchas internas, sus propias alegrías genuinas y, sobre todo, sus propios sentimientos complejos y a veces contradictorios. Y es precisamente esa realidad, esa humanidad detrás de la fachada, lo que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en el universo de Mert, no como la figura pública que todos conocemos, sino como un individuo que por mucho tiempo ha mantenido un silencio profundo, un silencio que ahora ha decidido romper con un mensaje directo, un mensaje cargado de emoción, de arrepentimiento y, en última instancia, de esperanza. Un mensaje dirigido a Afra, una persona que, como veremos, ha ocupado un lugar muy importante en su vida. Un mensaje que, les garantizo, nos hará reflexionar sobre la importancia vital de la comunicación, sobre la vulnerabilidad como una fuerza y sobre la valentía que se requiere para expresar lo que realmente sentimos, sin importar las consecuencias. Lo que hace que este mensaje sea tan especial, tan impactante, es precisamente su autenticidad. En un mundo donde casi todo parece estar cuidadosamente calculado, donde cada palabra se pesa, se mide y se filtra para evitar controversias o dañar la imagen pública, el mensaje de Mert se presenta como una bocanada de aire fresco, como una ventana abierta a la sinceridad. No es un mensaje que busca la aprobación masiva, no es un mensaje que pretende alcanzar la perfección artificial de las redes sociales, sino simplemente una expresión genuina de una verdad personal, una verdad que ha estado guardada en silencio durante demasiado tiempo, carcomiendo la paz interior y alimentando un sentimiento de arrepentimiento. Pero para entender la magnitud de este mensaje, es fundamental que nos preguntemos ¿quiénes son Mert y Afra? ¿Cuál es la historia que los une? ¿Qué circunstancias los han llevado a este punto de inflexión? Bueno, para entender el impacto de este mensaje, es crucial conocer un poco el contexto, aunque, por supuesto, respetando la privacidad de las personas involucradas. Mert y Afra son, prefiero ser cauteloso y no revelar detalles muy específicos que puedan comprometer su intimidad, ya que mi intención no es alimentar el morbo, sino analizar el mensaje en sí mismo y las lecciones que podemos extraer de él. Sin embargo, sí puedo decirles que son dos personas que han compartido una conexión especial, una conexión que ha estado marcada por momentos de profunda cercanía, de complicidad y de entendimiento mutuo.
Pero también inevitablemente por momentos de distancia, de malentendidos y de silencios que, como hemos mencionado, han terminado por cobrar un precio. Una conexión que, como tantas otras en la vida, ha tenido sus altibajos, sus momentos de euforia y sus momentos de crisis. Y es precisamente en esos momentos de distancia, en esos silencios prolongados y cargados de significado, donde reside la clave para entender la verdadera magnitud de este mensaje. Porque el silencio, a veces, puede ser mucho más ensordecedor que cualquier palabra. El silencio puede generar dudas, puede alimentar inseguridades profundas, puede erosionar la confianza y, sobre todo, puede distanciar a las personas hasta el punto de crear abismos insalvables. El silencio, en muchas ocasiones, se convierte en un muro invisible que impide la comunicación y que favorece la creación de malentendidos y resentimientos. Por eso el hecho de que Mert haya decidido romper ese silencio, después de tanto tiempo, es un acto de valentía innegable. Es un acto de valentía porque implica exponerse públicamente, porque implica mostrar una vulnerabilidad que la mayoría de las figuras públicas evitan a toda costa, y porque implica arriesgarse a la reacción de la otra persona, sin tener ninguna garantía de que la respuesta será la deseada. Pero también es un acto de amor que trasciende el romanticismo superficial y que se adentra en el terreno del reconocimiento y la responsabilidad. Es un acto de amor porque demuestra la importancia que tiene Afra en su vida, porque demuestra el deseo genuino de reconectar con ella, de sanar heridas del pasado y de construir un futuro basado en la honestidad y el respeto mutuo. El mensaje en sí mismo es, permítanme que les describa la atmósfera que transmite, la esencia del mensaje, sin revelar las palabras exactas, para proteger la privacidad de las personas involucradas. Imaginen una carta escrita con el corazón en la mano, una carta que emana sinceridad y arrepentimiento. Una carta que comienza con un tono de profunda introspección, una reflexión honesta sobre las propias acciones y sus consecuencias. Una carta que reconoce los errores del pasado, que asume la responsabilidad por el daño causado y que expresa un arrepentimiento genuino por las oportunidades perdidas. Y sobre todo una carta que ofrece una esperanza sincera para el futuro, una esperanza basada en la posibilidad de la reconciliación y la construcción de una relación más sólida y auténtica. Es un mensaje que habla de la importancia del perdón, tanto del perdón hacia uno mismo como del perdón hacia los demás. Es un mensaje que reconoce que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tropezamos en el camino de la vida, pero que lo verdaderamente importante es aprender de esas experiencias, extraer lecciones valiosas y utilizar esos aprendizajes para crecer como personas y construir relaciones más saludables y significativas. Es un mensaje que nos recuerda que aferrarnos al rencor y al resentimiento solo nos perjudica a nosotros mismos, impidiéndonos avanzar y disfrutar de la vida plenamente. Pero lo que realmente conmueve de este mensaje es la honestidad brutal con la que Mert se expresa. No hay excusas, no hay justificaciones superficiales, no hay intentos de minimizar el daño causado. Simplemente una aceptación total de la responsabilidad por sus acciones y un deseo profundo de enmendar el pasado, de reparar la relación y de demostrar a Afra que está dispuesto a hacer lo necesario para recuperar su confianza. Es un mensaje que habla de la importancia fundamental de la comunicación, de la necesidad imperiosa de expresar lo que sentimos, de no dar por sentado que la otra persona sabe lo que pensamos o lo que necesitamos. Es un mensaje que nos recuerda que la falta de comunicación es uno de los principales causantes de la ruptura de relaciones, ya sean amorosas, familiares o de amistad. Y es precisamente en esa comunicación abierta, honesta y respetuosa donde reside la clave para construir relaciones sólidas y duraderas. Porque las relaciones no se basan en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la honestidad, en la confianza y en la capacidad de comunicarse abiertamente y con respeto, incluso cuando las conversaciones son difíciles o incómodas. Las relaciones se construyen sobre la base del diálogo, de la escucha activa y de la empatía. El impacto de este mensaje ha sido monumental. Ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, desde muestras de apoyo y admiración hasta críticas y juicios precipitados. Ha abierto debates apasionados sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo, sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas y sobre la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con los demás, sin juzgar a la ligera las acciones o decisiones de los demás. Pero sobre todo ha inspirado a muchas personas a reflexionar sobre sus propias relaciones personales, sobre la importancia de expresar sus sentimientos y sobre la necesidad de sanar heridas del pasado.
Porque, seamos honestos, todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que hemos guardado silencio, en los que hemos tenido miedo de expresar lo que sentimos por temor al rechazo, al ridículo o a las consecuencias. Todos hemos tenido momentos en los que hemos permitido que el orgullo, el miedo o la inseguridad nos impidan acercarnos a las personas que nos importan, perdiendo oportunidades valiosas de fortalecer nuestros lazos y construir relaciones más profundas y significativas. Y es precisamente en esos momentos de duda, de temor y de silencio donde el mensaje de Mert cobra aún más relevancia. Porque nos recuerda que nunca es tarde para romper el silencio, que nunca es tarde para pedir perdón por nuestros errores y que nunca es tarde para expresar lo que sentimos, sin importar las consecuencias. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y auténtico. Por supuesto, no sabemos cuál será la respuesta de Afra ante este mensaje. No sabemos si este acto de valentía logrará el objetivo de reconciliación que Mert busca desesperadamente. Pero lo que sí sabemos con certeza es que este mensaje ha sido un acto de valentía innegable, un acto de amor genuino y, sobre todo, un acto de esperanza que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la vulnerabilidad y el perdón en nuestras propias vidas. Y es esa esperanza la que quiero que se lleven con ustedes hoy. La esperanza de que siempre es posible reconectar con las personas que nos importan, la esperanza de que siempre es posible superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino y la esperanza de que siempre es posible construir relaciones más sólidas, duraderas y significativas basadas en la honestidad, el respeto y el amor verdadero. Entonces, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el mensaje de Mert a Afra, un mensaje que rompe el silencio y que nos invita a reflexionar sobre la importancia crucial de la comunicación, la vulnerabilidad y la valentía de expresar lo que realmente sentimos. Hemos visto cómo este mensaje ha generado un impacto significativo en las redes sociales, abriendo debates importantes sobre la salud mental y la empatía. Y sobre todo, hemos hablado de la importancia de la esperanza de que siempre es posible reconectar con las personas que nos importan y construir relaciones más auténticas y satisfactorias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo hoy, compartiendo este espacio de reflexión y vulnerabilidad. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre la importancia de expresar sus sentimientos. Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias personales. ¿Alguna vez han tenido que romper un silencio importante en sus vidas? ¿Cómo les fue? ¿Cuál es su opinión sobre el mensaje de Mert? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, creando una comunidad de apoyo y comprensión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque siempre trato de traerles contenido interesante, reflexivo y, sobre todo, que nos haga sentir algo, que nos conecte con nuestra humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.